Hola, el caso que analizaremos fue publicado por Muguebil Ali Al-Shaban Rodríguez y colaboradores en el 17º Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis en 2016, bajo el título Entrevista motivacional y consumo de tóxicos, facilitando el proceso de cambio a propósito de un caso. El caso corresponde a un hombre de 34 años, soltero, sin hijos y desempleado, que vivía con sus padres y dependía económicamente de estos. Presenta un largo historial de consumo de sustancias psicoactivas iniciado en la adolescencia. Desde los 15 años consumía cannabis de forma diaria y fumaba cigarrillo, mientras que a partir de sus 17 años empezó el consumo de cocaína, principalmente los fines de semana. Además, empezó a desarrollar consumo de alcohol y una dependencia marcada a las benzodiazepinas, llegando inclusive a adquirir estos medicamentos de manera ilegal. Dentro de sus antecedentes clínicos, este había sido hospitalizado a los 25 años por un episodio psicótico agudo relacionado con el consumo de múltiples sustancias. Sin embargo, abandonó el seguimiento terapéutico tiempo después del alta. El paciente fue remitido a la unidad de tratamiento de toxicomanías por iniciativa de su familia, quienes observaron un importante deterioro en su comportamiento, aislamiento social, desconfianza y dificultades para desarrollar actividades cotidianas. Aunque reconocía problemas emocionales como ansiedad, bajo estado de ánimo e insomnio, no consideraba que el consumo de drogas estuviera relacionado con su situación actual. Durante la entrevista inicial se identificó una marcada ambivalencia frente al cambio. Por un lado, el paciente experimentaba consecuencias negativas asociadas al consumo, pero por otro lado, no veía necesario abandonar estas sustancias. Debido a esta situación, los profesionales decidieron implementar la entrevista motivacional. A lo largo del tratamiento, el paciente logró regular el consumo de benzodiazepinas, suspender el consumo de cocaína y reducir significativamente el consumo de cannabis, mostrando avances progresivos gracias a un abordaje basado en la empatía, la escucha activa y reflexiva, además del respeto por su autonomía. El modelo, a continuación, vamos a enfocarlo a través de lo que fue la entrevista motivacional. Este concepto fue escrito por primera vez por Miller en 1983 en el contexto de tratamiento de pacientes alcohólicos. Es un enfoque centrado en el paciente que favorece la expresión verbal de emociones y la reflexión interna para facilitar el cambio. Consistiría en la asistencia de 4 procesos fundamentales que se superponen. El primero, el enganche o vinculación, lo logramos identificar desde la primer consulta. Esta se logra a través del establecimiento de un vínculo sólido con el paciente y su familia, comenzando con preguntas abiertas para explorar qué le preocupa realmente y qué emociones experimenta. Se realiza una escucha reflexiva cuidadosa, sin juicios ni imposición, para que el paciente se sienta comprendido y pueda expresar sus pensamientos y temores. Se reconoce aquí que hay una actitud paranoide en el paciente, pero se mantiene una contención empática para facilitar la comunicación. El segundo es el focusing o delimitación de objetivos. Se plantea la evaluación de los consumos, en este caso de cannabis, cocaína y benzodiazepinas principalmente, junto con los síntomas psiquiátricos, delimitando los objetivos inicialmente orientados a controlar el abuso a las benzodiazepinas y la reducción de los otros consumos. El foco está en los aspectos que pueden ser modificados, como mejorar el patrón del sueño, reducir el consumo de cocaína y benzodiazepinas y tratar la sintomatología paranoide. Se dialoga con el paciente para establecer prioridades, respetando voluntad y disposición de los cambios, como por ejemplo cuando rechazó inicialmente dejar el cannabis, luego aceptó una reducción de este. El tercero, el evoking o la evocación de motivaciones internas, se logra a través de preguntas evocadoras para que el paciente reflexione sobre el consumo y los efectos. Algunas de estas fueron: ¿cómo te sientes con tu forma de consumir cannabis? ¿Cuáles son tus razones para cambiar? Aquí se fomentan afirmaciones de automotivación y se trabajan ambivalencias sin confrontar, validando sentimientos y resistencias para que el propio paciente identifique motivos para el cambio.
Aquí se aprovechan los resultados analíticos con fines educacionales para motivar cambios saludables. Y el terapeuta logra usar técnicas para fluir con la resistencia, aceptando la dificultad del cambio y ayudando al paciente a explorar sus sentimientos contradictorios. El último, el planning o formulación del plan de acción. Aunque inicialmente el paciente no estaba listo para un plan concreto de abstinencia, se lograron establecer compromisos parciales, como por ejemplo el inicio del manejo farmacológico manteniendo tratamiento con clorazepato. Este se logra dar a través de un aumento de la dosificación de 150 miligramos por día, con el compromiso adquirido de no tomar más el alprazolam y la regulación o la disminución del resto de consumos. Posteriormente, se acuerda intentar evitar la cocaína y disminuir el cannabis. En este caso, la introducción del medicamento y el seguimiento de los que nos colaboran para el caso. Aquí se prevé una continuidad en el trabajo terapéutico y supervisión para mantener el proceso de cambio a largo plazo, adaptándose a la evolución que tiene el paciente. Aquí se respetaron los tiempos del paciente, evitando la presión para el abandono total inmediato del cannabis hasta que aparezca más disposición. A continuación, queremos hablar de los aspectos positivos que vimos en la intervención. Uno de los aspectos más relevantes de la intervención fue la construcción de una relación terapéutica basada en la empatía, la escucha y el respeto por la autonomía del paciente. Desde el primer encuentro, los profesionales evitaron adoptar una postura superior confrontativa, permitiendo que el paciente se expresara libremente y expresara también todo lo relacionado con el tema de las sustancias. Otro aspecto positivo fue el uso de esa escucha reflexiva como herramienta para favorecer la reflexión personal. Dedicaron tiempo a comprender el significado del consumo que tenía el paciente y a explorar sus experiencias sin emitir juicios. Esto permitió generar un clima de confianza y facilitó la adherencia al tratamiento. También la intervención promovió la autoeficacia del paciente. En lugar de imponer objetivos, los profesionales ayudaron al usuario a identificar sus propias razones para cambiar, fortaleciendo la sensación de control sobre sus decisiones. Esta estrategia resultó especialmente importante porque el paciente inicialmente mostraba poca disposición a abandonar principalmente el cannabis. Otro resultado positivo fue la disminución progresiva del consumo. Durante el proceso terapéutico, el paciente logró suspender el consumo de cocaína, reduciendo significativamente el consumo también del cannabis y abandonar la compra ilegal de las benzodiazepinas, mostrando avances importantes en su proceso de recuperación. Estos resultados no ocurrieron de manera espontánea, sino que fueron favorecidos por las estrategias propias de la entrevista motivacional. Entre ellas, el uso de las preguntas abiertas desempeñó un papel fundamental, ya que permitió al paciente reflexionar sobre su situación, explorar sus sentimientos frente al consumo y reconocer gradualmente la necesidad de generar cambios. Por esta razón, resulta importante analizar las preguntas utilizadas durante la intervención y comprender cómo contribuyeron al proceso de cambio. La entrevista motivacional se caracteriza por el uso de preguntas abiertas, que favorecen la reflexión y la exploración de la ambivalencia. En este caso, se utilizaron preguntas como: ¿de qué forma esta situación resulta importante para ti? ¿Cómo te sientes con tu forma de consumir cannabis? ¿Cuáles son tus razones para cambiar y qué grado de importancia les concedes? ¿Qué es lo que te gusta y lo que no te gusta del cannabis y la cocaína? ¿Por qué crees que está tu familia tan preocupada? ¿Cómo crees que influyen las drogas en lo que está sucediendo? Estas preguntas permitieron que el paciente analizara su propia conducta y comenzara a identificar las consecuencias negativas asociadas al consumo. Además que favorecieron la aparición del dominio del discurso de cambio, es decir, expresiones del propio paciente orientadas hacia la posibilidad de modificar sus hábitos. Consideramos que estas preguntas fueron especialmente efectivas porque no buscaban convencer ni presionar en este caso al paciente, sino promover una reflexión autónoma y consciente sobre la situación. La efectividad que tuvo la entrevista motivacional se evidenció en los cambios progresivos que presentó el paciente durante el proceso terapéutico. Aunque inicialmente mostraba poca conciencia sobre la relación entre el consumo de sustancias
y sus dificultades emocionales, familiares y sociales, a lo largo de las sesiones comenzó a reconocer las consecuencias negativas asociadas a sus hábitos de consumo. Uno de los resultados más significativos fue la modificación gradual de los patrones de consumo. El paciente en este caso logró abandonar el consumo de cocaína y mantenerse abstinente durante 4 meses, además de reducir considerablemente el consumo de cannabis, pasando aproximadamente 4 o 5 porros diarios a 1 o 2 al día. Asimismo, dejó de comprar benzodiazepinas de forma ilegal y aceptó regular el uso de medicación prescrita. Además, los cambios relacionados con el consumo se observaron mejoras en su estado emocional, funcionamiento general. Los profesionales en este caso reportaron disminución de la ansiedad, mejoría en el patrón de sueño y reducción de los pensamientos autorreferenciales y paranoides que inicialmente generaban gran malestar en el paciente. Hay otro aspecto que podemos evidenciar en la efectividad de la intervención, que fue el aumento de la adherencia al tratamiento. Aunque la consulta inicial surgió por presión familiar, el paciente fue involucrándose progresivamente en el proceso terapéutico, participando activamente en las decisiones relacionadas con su recuperación y mostrando una actitud más abierta hacia el cambio. En este sentido, puede afirmarse que la entrevista motivacional fue una herramienta eficaz para trabajar la ambivalencia presente en el paciente, facilitando la toma de conciencia, fortaleciendo la motivación para el cambio, moviendo modificaciones significativas en la conducta del consumo. De hecho, los autores concluyen que este enfoque resultó de gran utilidad en el caso presentado. Ahora bien, este caso nos permitió comprender que el cambio de las conductas adictivas no suele producirse de manera inmediata. Muchas personas presentan ambivalencia frente al consumo, reconociendo algunos problemas asociados, pero manteniendo al mismo tiempo razones para continuar consumiendo. Otra de las reflexiones importantes es que la motivación no puede imponerse desde el exterior. El caso demuestra que los cambios más significativos ocurrieron cuando el paciente encontró sus propias razones para modificar su comportamiento y comenzó a reconocer el impacto que el consumo tenía en su bienestar y en sus relaciones familiares. Y finalmente, este modelo nos invita a reconocer la importancia de la relación terapéutica, la empatía, la aceptación, la colaboración, se convierten en elementos fundamentales para facilitar procesos de cambios duraderos. A partir de este caso, implementaríamos varios elementos de la entrevista motivacional en nuestra futura práctica. En primer lugar, priorizaríamos la escucha activa, la construcción de una alianza terapéutica sólida antes de plantear objetivos de cambio. En un segundo lugar, utilizaríamos preguntas abiertas que permitan a la persona explorar sus propias motivaciones, valores y metas personales. Asimismo, implementaríamos estrategias para fortalecer la autoeficacia, resaltando los logros alcanzados y las capacidades personales. Y, finalmente, evitaríamos la confrontación directa y el juicio moral, favoreciendo siempre una actitud colaborativa y respetuosa. Como futuros profesionales, consideramos que la entrevista motivacional representa un modelo ético y humanizado que reconoce a la persona como protagonista de su proceso de recuperación, promoviendo cambios más sostenibles y una mayor adherencia terapéutica. Para concluir, el análisis de este caso permite revisar que la entrevista motivacional constituye una herramienta eficaz para el abordaje de las adicciones, especialmente en personas que presentan ambivalencia frente al cambio. Feliz